2 de diciembre del año 1585, apenas hace frío en Sevilla. Durante el día, el sol calienta la atmósfera de una ciudad en continuo estado de ebullición, la más grande y poblada de España. El puerto al que cada año llegaban barcos y galeras desde América, que la inundaban de oro y de plata. En este mercado universal del mundo, muy cerca del bosque de mástiles del Arenal, en la calle de Bayona y a la sombra de la catedral, tenía una famosa posada el antiguo cómico de la compañía del gran Lope de Rueda, don Tomás Gutiérrez. Era muy estimada por los más nobles viajeros que acudían incesantemente a Sevilla, al humo del comercio de los más fabulosos productos del viejo y del nuevo mundo. Y en ella no era raro encontrarse alojados a príncipes y marqueses, a condes y a caballeros. Cuando caía la tarde sobre Sevilla y empezaba a subir desde el Guadalquivir un viento frío que se hacía por las dos orillas, un modesto caballero entró por la puerta de la posada y pidió albergue. Pidió también vino y un poco de cena. Sentado a la esquina de una larga mesa común de madera, en el comedor, el posadero, que lo reconoció, lo saludó con entusiasmo. Don Miguel de Cervantes y Cortinas, ¿qué te trae por Sevilla, viejo amigo mío? ¿Algún asunto de letras? ¿Qué más quisiera yo, Tomás? Asuntos de letras me traen, pero no de las de versos precisamente, sino de las que obligan. Vengo por un asunto de dinero que me encarga el marido de una amiga mía. He de volver a Esquivias con un préstamo para doña Juana Gaitán. A Esquivias, nada menos. Allí vivo ahora, amigo Tomás, desde que me casé, hará ya 1 año. Ya era hora, viejo tunante. ¿Y qué tal te sienta la vida de casado? Si te digo la verdad, Tomás, el tiempo se me va en arreglar las cuentas de mi suegra y en disponer las faenas del campo. Que si las viñas, que si los olivos, que si el pago a los labriegos. Voto a Dios que me aburro soberanamente. ¿Entonces, has dejado de escribir? Escuché que la Numancia tuvo cierto éxito. Lo tuvo, desde luego, pero los tiempos están cambiando y desde luego que también los públicos. Ya no interesan esas comedias cuyos coloquios eran como églogas, ni esos autores que podían encerrar todos sus apaños en un costal. Ahora todos quieren tramoyas, figuras que entran y que salen por todas partes, por los juegos de las tablas, ángeles que bajan como de las nubes. Yo estoy algo viejo ya para todo eso. Y entre el tiempo que pasé en Argel y luego por esos caminos persiguiendo un destino en la corte, se me ha pasado el arroz, don Tomás. ¿Entonces, ya no escribes nada? Verás, llevo tiempo dándole vueltas a una idea. ¿De qué se trata? Es algo nuevo, es una historia larga, pero en prosa. Como esas italianas que hemos leído tú y yo tanto, pero con la extensión de un texto pastoril, más bien de una novela de caballería, ¿no me entiendes? Sí que se te ha pasado el arroz, voto a Cristo. Las historias de caballería llevan años pasadas de moda, ya nadie lee el Orlando Furioso. No se trata de eso. Precisamente la idea me la dio una historia que me contó mi mujer, ¿sabes? La de un fraile huraño y orgulloso que vivió en Esquivias hace tiempo ya, apartado del mundo, y que estaba obsesionado con las novelas de caballería, hasta el punto de que se volvió loco. ¿Y quién era ese orate, Miguel? Fíjate que me han entrado ganas de conocerlo. Pues era un tío abuelo de Catalina, mi mujer, Tomás. Murió hace ya 20 años, poco después de que ella naciera. Y fíjate, se llamaba Alonso Quijadas. En Noches Áticas, Miguel de Cervantes.
vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Buenas noches, queridas oyentes de las noches áticas. Bienvenidos, qué ganas tenía de decirlo, bienvenidos una nueva noche más de una nueva temporada a estas noches áticas, que a lo mejor, bueno, yo creo que ya saben, quienes hayan oído nuestra introducción, de qué vamos a hablar. Esta es la noche ática, no sé cuál es el número ahora mismo. Bueno, es la primera de la cuarta temporada. Pero es la primera de la cuarta temporada. Rebeca Gido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se siente bueno, esta cosa que empezamos, esta locurita que empezamos hace ya 3 años largos? Bueno, ¿Qué se siente al que esté ya en la cuarta temporada? pues vamos a hacer un lustro. Podemos hacer un lustro. ¿Qué le dices, antes de empezar, qué les dices a esas personas que tú sabes quiénes son, que nos han escuchado desde el principio? Pues que gracias por seguir escuchándonos a pesar de todas las tonterías que decimos Decimos muchas, ¿eh? y que espero que sigan escuchando. Además, hoy estamos probando una nueva técnica. Estamos probando micros de estamos solapa. estrenando micrófonos porque la producción se ha vuelto loca. Estamos haciendo una producción muy sencilla, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de un chaval que está empezando a escribir. Dicen que es bueno. Se llama Miguel, ¿verdad? Del tío, dicen, va a sonar en los próximos años, yo creo. Va a sonar. Se va a hablar de él. Se va a hablar de él. ¿Y por qué hemos decidido empezar esta cuarta temporada con Miguel de Cervantes? Pues no sé, dímelo tú. Hombre, hemos cogido como percha El cautivo, Sí. de Alejandro Amenábar, Y tu artículo de la Gaceta. que también a Amenábar me ha servido también un poco de eso. Pero siempre está bien hablar de Cervantes, ¿verdad? Yo creo que se habla poco. Yo creo que se habla poco. Cervantes tiene muchas calles, monumentos, por doquier, pero no se habla de Cervantes, lo que se debería hablar. Del hombre. Del hombre, exactamente. Eso me gusta. Exactamente. Creo que con la fatiguita que pasó en su vida Cervantes Son muchísimas. y la poca fama que tuvo, creo que todos los homenajes que hagamos son pocos. Son pocos. Al hombre, porque el mito y el escritor, pues claro, todo el mundo. Eso es lo sencillo y lo fácil. Lo primero que te enseñan a conocer es a ese Cervantes. Esto que suena de fondo es Spotify, porque hemos puesto una lista... Una lista de música medieval. Pero no, medieval no, ya del Renacimiento... Bueno, sí. Pero Cervantes hombre es muy interesante. Se saben muy pocas cosas de Cervantes hombre. Y así que vamos a intentar decir algunas esta Bueno, noche. algunas porque tú te has leído varias biografías. Bueno, hombre, pero hemos visto la peli también de Amenábar. Vamos a hablar de la película también. Sí. Pero, como no podía ser de otra manera, para empezar este programa, el programa de la música tiene un papel fundamental. Y la música viene siempre de tu mano, tu maravillosa mano. Así que, ¿con qué vamos a introducirnos? Pues mira, vamos a empezar por... ¿Quieres que te cuente? No, no quiero que me cuentes. ¿No? Quiero que me cuentes después. Ah, bueno, pues entonces la ponemos, Sí. la ponemos y después te pregunto. Venga, maravilloso.
Bueno, que estoy intrigado, intrigadísimo. ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado las canciones y danzas para Dulcinea Uy, de alguien que debería sonarte, de algo. Bueno, la canción del encuentro, porque son varias canciones, y esto está compuesto por Antón García Abril. ¿Te Antón suena? García Abril me debería sonar, ¿verdad? Debería sonarte, porque en alguna noche ática, no recuerdo en cuál, ya te he hablado del compositor de la música de El hombre y la tierra, Curro Jiménez, Anillos de oro, Segunda enseñanza, Brigada Central, Vente a Alemania, Joder. Pepe, La ciudad no es para mí, o Los santos inocentes. ¿Te suena? Sí que me suena bastante, bastante. Bueno, pues Antón García Siempre se Abril hinchó, ¿eh? era catedrático de música del Conservatorio de Madrid, pero antes su padre músico en Teruel, él nació el 19 de mayo del 33, le empezó a enseñar porque tocaba en una banda y le llevó al Conservatorio de Valencia. Y Antón García Abril, que murió en Madrid por el COVID el 17 de marzo del 21, Pobrecillo. decía siempre, me compraron un piano y fue cuando descubrí otro mundo. Y con una beca de la Fundación Juan March, estudió en varios conservatorios en Siena y fíjate, llegó a ser la medalla de oro al mérito en las bellas artes, Premio Nacional de Música. El himno de Aragón está compuesto por él y tiene la Gran Cruz de Alfonso X, el sabio. Y bueno, te he traído estas canciones y danzas para Dulcinea porque Antón García Abril le pone, ahí en el Instituto Cervantes se habla de, por ejemplo, Antón García Abril pertenece a lo que ellos llaman generación del 59, de autores que han hecho evocaciones y composiciones relacionadas con el Quijote. Sí. Y bueno, tenemos Rodolfo Halfer, Manuel de Falla, Robert Gerard, una grandísima Ángel Arteaga, también de la generación del 59, Tomás Marco. Hay un montón de autores que han hecho obras musicales relacionadas con el Quijote. También hay, luego si quieres te cuento adaptaciones, canciones sí directamente basadas en el Quijote, porque no voy a poder ponerte todas las canciones que yo querría, entonces te voy a decir quién ha hecho canciones relacionadas con el Quijote. Y Antón García Abril hizo la música, la banda sonora de una película que no he encontrado aún en español, que se llama Monseñor Quixote, de 1985. Me has descubierto esta mañana esa novela y no la conocía para nada. Dirigida por Rodney Bennett y interpretado el papel principal, que es Father Quixote, que es un cura, por Alec Guinness, y es una producción de la BBC basada en una novela de Graham Greene. Y me ha parecido muy interesante. No tenía ni idea de que este hombre es maravilloso. No sé, cuando la veamos, pues le contamos a los oyentes. Es que no hemos hecho los deberes. Hay muchos Quijotes en el cine. No hemos visto Ruy, el pequeño Ruy. Ah, yo sí lo vi, tú no, pero yo sí. Y luego está Quijote Sancho. Hay un montón de series en Filmin y luego hay un Quijote soviético, hay un montón de pelis y no hemos hecho los deberes. Bueno, pero como tenemos morro, pues podemos... Sí, y nuestros oyentes ya nos conocen. Sí. Somos militantes, fundamentalmente. ¡Qué maravilla! Este hombre le ha puesto banda sonora a gran parte de las mejores series españolas que están la mayoría están en YouTube Play, para el que quiera... Y tenía que ponerle música a la gran historia española. A la gran historia española. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso quizá en el tercer bloque, porque como nuestros oyentes ya habituales sabrán, este programa consta de 3 bloques, más o menos homogéneos, en los que intentamos diseccionar el tema del que tratemos. Y bueno, pues este primer bloque lo vamos a dedicar a... Vamos a intentar hablar no vamos a hacer una biografía de Cervantes, ni vamos a decir los datos usuales, ni vamos a hablar de Miguel Cervantes y el Quijote. Eso sería lo fácil y aquí tampoco hemos venido a sentar cátedra tampoco.
vamos a hablar un poco de aspectos, bueno, desconocidos no, por supuesto, pero bueno, poco usuales a la hora de hablar poco conocidos. del gran escritor de lengua española. Pero antes, después de esta maravillosa introducción periodístico-musical, vamos a sorprender a los oyentes con una cosita. Muy bien. Sospechándose indigno de otra hazaña, como aquella en el mar, este soldado, a sórdidos oficios resignado, erraba oscuro por su dura España. Para borrar o mitigar la saña de lo real, buscaba lo soñado y le dieron un mágico pasado los ciclos de Ronaldo y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol el ancho campo en que dura un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño, atravesando el fondo de algún sueño, por él ya andaban Don Quijote y Sancho. Qué belleza extraordinaria. Este poema, los versos de Borges en tu entonación, en tu voz, es algo verdaderamente extraordinario, hay que decirlo. Este poema tan bello de Jorge Luis Borges, en mi opinión, el tipo que detrás de Cervantes, después de Cervantes, mejor ha enaltecido la lengua española, nos va a dar lugar al primer bloque. Nos da paso al primer bloque, que bueno, lo hemos intentado, por decirlo de alguna forma, llamar de Madrid a Lepanto, ¿no? Un poco antes de nada, este poema se llama Soldado de Urbina. Sí. Y porque Cervantes se enroló en la compañía de Diego de Urbina, que se formó en Valencia en el año 1571, el mismo año de la batalla de Lepanto. Porque hay una relación muy curiosa entre Cervantes y la ciudad de Valencia. Sí. En Valencia es una ciudad muy importante para el nacimiento del teatro moderno español. En Valencia es Lope de Vega quien, desterrado de Madrid por chotearse de la familia de una amante a la que burló. Vaya. Qué gran palabra. Qué raro eso, el Lope. Desterrado de Madrid por tal causa. En Valencia, Lope entra en contacto con un montón de gente porque, claro, en la escena nacional no había una escena nacional en el siglo XVI. O sea, Madrid era una ciudad más porque las comunicaciones no permitían que hubiera una homogeneidad entre lo que se estrenaba o se representaba en Madrid con lo que se hacía en Sevilla, con lo que se hacía en Valencia. En Valencia entra en contacto Lope con un montón de cómicos y de comediógrafos valencianos y que estaban haciendo cosas un poquito diferentes a las que se hacía en Madrid. Total, Cervantes también. Y la compañía de Urbina estaba llena de valencianos. También entre ellos estaba Rodrigo de Cervantes, hermano de Miguel. Y ahí es donde Cervantes, con esta compañía, bajo estas banderas, entra en combate a bordo de la Marquesa en Lepanto. Ahora hace el 10 de octubre de 1571 fue la batalla. La famosa batalla de Cervantes, de Lepanto, perdón. Y en la que Cervantes era un soldado bisoño. ¿Qué era un soldado bisoño? Uno que tenía muy poca experiencia, ¿no? Eso es, porque bisoño en italiano es necesitar. Entonces eran los soldados que se enrolaban porque eran necesarios para enrolar gente. De soldado bisoño se pasaba a soldado de fortuna, pero para pasar de soldado... Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué siendo soldado bisoño en Argel es un esclavo de primera? Porque no era soldado bisoño. Siempre se dice que Cervantes se luchó en Lepanto, y efectivamente, es verdad. Pero es que después de Lepanto y después de curarse de las heridas que le dejaron manco, es decir, manco... Pero no manco sin mano. Claro, es lo que siempre de pequeño... Con la mano inutilizada. Siempre los dibujitos mostraban a Cervantes sin mano, pero manco no era... No, con la mano escondida, ¿no? Manco era que tenía la mano, pero la tenía no inutilizada, pero sí, bueno, a efectos prácticos para la vida sí, inutilizada. Por ejemplo, para un soldado sí.
Pero no del todo, porque Cervantes, después de recuperarse en Nápoles, entre Nápoles y Sicilia, por eso estamos bebiendo un vino vermentino, se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Vermentino, Terre Siciliane. En honor a... porque entre Nápoles y Sicilia se invernaba la mayor flota militar española del siglo XVI. Cervantes luego se recupera y combate en Navarino, que es la actual Grecia, que hay una peli muy guay de Gregory Peck, de los cañones de Navarino. Combate en la Goleta, probablemente participa en la conquista de Túnez. Y entonces se hace con una hoja de servicio durante un lustro. Y él respondiendo a tu pregunta, él vuelve a España, pide licencia temporal. Por eso lleva unos papeles firmados por por Juan de Austria. Pero eran unos papeles firmados por Juan de Austria no porque Cervantes fuera a dar leche. De hecho, se ha jugado mucho con el mito cervantino ahí. Luego, en el siglo XIX, se construyó el mito de que Juan de Austria fue a verlo a la cama, donde se recuperaba de las heridas. ¿Te acuerdas cuando te escribí una carta? Claro. No, la leyenda dice que Juan de Austria fue al hospital de campaña donde estaba Cervantes convaleciente de las heridas de varios arcabuzazos en el pecho, porque Cervantes, como era soldado de Bisoño en Lepanto, combate detrás de lo que es una barca de salvamento, bueno, hoy la llamarían como en la película Titanic, en las que estiran para salvar a la gente, pues combate detrás, sirviendo a los arcabuceros más experimentados que están en primera línea. Pero realmente están muy expuestos porque estaban a tiro de... La batalla de Lepanto fue una carnicería. Es un milagro que Cervantes estuviera vivo. Y recibió varios arcabuzados en el pecho y en el brazo. Y el mito es que Juan de Austria llegó al hospital y dijo, ¿cómo lo juego? Vas a escribir el Quijote y por eso vengo a verte, Juan de Austria. Pero licenciarte para que no te mates. Era el hermano mayor, el hermano bastardo de Felipe II. Sí. Pero no fue así. Juan de Austria, o sea, todos los soldados que querían hacer algún tipo de gestión en la corte, tienen que volver a la península, pues pedían la licencia al comandante supremo que era Juan de Austria. Entonces, llevaba un papel con el sello porque Cervantes y su hermano querían formar una bandera en Italia, es decir, querían pedir licencia al rey para que el rey les diera permiso y luego dinero, presupuesto, ¿no? para enganchar, para levantar, ¿cómo se llama? Hay una palabra, no me acuerdo. Para reclutar. Para reclutar gente en Italia para luchar en los tercios del Levante, para hacer el corso a los turcos. A eso iba Cervantes. Cuando lo pillan, por eso, pero vamos a hablar ahora de eso porque es muy interesante, porque además Amenábar juega con esa idea y lo juega con mucho acierto, en mi opinión, utilizándolo, porque hay que decir antes que nada a los que nos oigan que se sabe muy poco de Cervantes. O sea, la mayoría de las cosas en realidad son especulaciones. Sí, la mayor parte de hay una serie de datos más o menos incontrovertibles sobre la vida de Miguel de Cervantes, pero el resto de la vida de un hombre que murió con 60 y tantos años, 68 años, está en sombras. Y además son sombras casi y es muy difícil que se encuentre algo nuevo de Cervantes. Pero eso es culpa de la falta de fama, ¿no? Yo creo que sí. Creo que realmente la razón es que Cervantes no fue muy, muy famoso en vida. No le importaba a nadie su vida. De hecho, un poco de la gran fama se la facilita o se la hace ganarse en la primera parte del Quijote, que la publica en los últimos 10 años de su vida. Cervantes gozó de un poco de fama. Un poco, pero bueno, un poco bastante, pero nada comparable a lo que fue después, evidentemente. Y nada comparable a lo que él había buscado durante toda su vida, pero él nunca buscó ser famoso tampoco. Cervantes quería triunfar. Quería triunfar en el teatro, pero sobre todo quería un puesto tranquilito en la corte. Quería ser funcionario. Quería ser escribano, porque él era un hombre que recibió ciertas letras de su padre. Su padre era cirujano barbero, sordo, por eso nunca pudo ser médico, como en la familia de su madre, de Leonor de Cortinas, había habido médicos. ¿Leonor de Cortinas? Leonor de Cortinas, en su madre. Hay muchas Leonores en la vida de Cervantes. Ese apellido no es el de Cervantes.
Uy, pero te estás adelantando. Ay, perdón, amiga, es que estaba yo... Para el segundo Ay, bloque. pues luego lo hablamos. Déjalo ahí. El Saavedra tiene... Déjalo ahí. Tiene su cosa. Entonces, el padre de Cervantes quería ser, pero como se quedó sordo, jamás pudo desarrollar una carrera. Y cirujanos barberos en la España de Felipe II había muchísimos, en la corte. Vaya. Entonces, Cervantes recibe letras porque su abuelo había podido estudiar para ser corregidor, que era un cargo muy importante que instituyen los reyes católicos. Es la forma que la corona tiene de controlar los consejos municipales. O sea, es un recaudador de impuestos. No, eso lo fue Cervantes luego. ¿Sí? Los corregidores son un poco como los interventores vale. de hoy, sí, digamos, ¿no? Una figura directamente que rinde cuentas directamente a la corona, que controla los municipios, por lo tanto es una figura muy importante. Entonces, los Cervantes probablemente, el apellido paterno, vienen de Córdoba seguro y probablemente eran judíos conversos. A lo mejor el bisabuelo o el tatarabuelo de Cervantes era judío. Eso es muy probable. Pues como el de casi todos los españoles. Porque Cervantes intenta, el padre de Cervantes y él intentan, la mayor parte de los datos que se conocen de Cervantes es porque él o su padre o su familia escriben unas hojas de servicios en varios momentos de su vida para intentar justificar su candidatura a ciertos puestos en la administración imperial, tanto en las Indias, cuando es más joven, cuando vuelve de Argel, como luego más tarde en la corte. Y claro, intentan siempre demostrar que son cristianos viejos, pero nunca aportan una prueba de limpieza de sangre. ¿Cómo es una prueba de limpieza de sangre? Era demostrar que ¿cómo se consigue la prueba? Eran también con testimonios de gente que daba fe de tu familia y con pruebas de bautismo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos blasonan de hidalgos, pero realmente no tienen cómo demostrarlo documentalmente. Se mueven en una ambigüedad. Probablemente porque no lo podían demostrar, seguramente. Pero como Rodrigo de Cervantes, hay muchos Rodrigos también en la familia. Miguel se llamaría Miguel probablemente porque nació el 29 de septiembre, pero tampoco hay constancia documental de que naciera el 29 de septiembre, hay constancia documental de que se bautizó unos cuantos días después, el 4 o el 5 de octubre, porque los niños morían muy pronto. Claro. Y entonces, partiendo de que se conocen muy pocas cosas de Cervantes, hay una cosa maravillosa. Cervantes estudia gramática en la escuela de López de Hoyos, creo que es, en el estudio de la Villa de Madrid, que sale, ese estudio sale, lo menciona Galdós, lo menciona Baroja, porque se llamaba, la calle todavía se llamaba Estudio de la Villa, hasta hace muy poco. Está en el centro de Madrid, cerca del antiguo ayuntamiento. Pero de Madrid, el joven Cervantes probablemente dio muchas vueltas por España hasta asentarse en Madrid, porque la corte se asienta en Madrid con Felipe II y entre tanto, sus padres van de Alcalá su padre seguro que va de Alcalá a Sevilla, de Sevilla a Córdoba, donde tenía familia paterna, y de Córdoba acaba en Madrid otra vez y ya seguramente se lleva ya a toda su familia. Y ahí es donde o bien toma estudios en ese estudio de la Villa o ayuda al gramático López de Hoyos de veinteañero, no se sabe muy bien. El caso es que Cervantes sabe leer y escribir, que es una cosa bastante inusual o no es del todo frecuente en esa época. Y por la razón que sea, de repente desaparece de Madrid con 20 y tantos años. ¿Y no se sabe por qué? No se sabe por qué. Pero se sabe. Eso sí que se sabe, pero claro, todavía no se sabe precisamente o científicamente se puede decir que este era el Miguel de Cervantes. Pero se sabe que hay un Miguel de Cervantes al que condenan in absentia. ¿Qué es in absentia? Porque no lo pueden pillar. Entonces lo condenan en efigie, digamos. O sea, lo condenan a una multa económica y a que le corten la mano derecha. Porque se ha batido en duelo un tal Miguel Cervantes con un funcionario de los Reales Alcázares de Madrid. Y si tú te batías en duelo en jurisdicción del rey, o sea, en los alcázares, la pena era mucho mayor que si te pillaban en duelo, batiéndote en duelo en una calle cualquiera de Madrid.
Y no se sabe por qué se batió en duelo. No se sabe nada. No se sabe si fue él. O sea, hay una constancia documental de que un Miguel de Cervantes se batió en duelo. Pero coincide con que se va. Y coincide, claro, a ese Miguel de Cervantes, que no sé si es nuestro Miguel de Cervantes, lo condenan in absentia a tal. Pero el caso es que Miguel de Cervantes desaparece en esa época. Y aparece en Italia, como ayuda de cámara del cardenal Acquaviva. Que un poco antes había acompañado al nuncio del Papa, que el Papa mandó a Madrid a felicitar por los fastos no sé si es de la boda de Felipe II con la portuguesa o por el nacimiento de uno de sus hijos. El caso es que coincide, pero claro, tampoco se puede asegurar. Y tenemos a Miguel de Cervantes en Italia, porque es que no hay un documento que diga, pues mira, Cervantes estaba en Alcalá y se embarcó en Barcelona para ir a luchar a Lepanto. No se sabe. De repente aparece en Italia, de la nada, como dirían ahora los chavales, ¿no? y en Italia entra en contacto con... Esto parece un monólogo. No, por favor, es que me interesa mucho lo que cuenta. Pues en Italia entra en contacto con el Decamerón de Esteban de Boccaccio. El Decamerón no deja de ser un montón de pequeñas novelas. Yo lo intenté leer y no pude. El Decamerón es maravilloso. ¿Cómo que lo viste? Perdóname. Era adolescente. Hay mucha golfería en el Decamerón. Uy, tengo que leerlo. Tienes que leerlo, que ahí el Decamerón es todo lo contrario a una novela de caballerías. Uy, el Decamerón es ordinariez, pero diferente de las costumbres de la época. Entra en contacto con los grandes relatos de el Orlando Furioso, de Ariosto, etc. ¿Qué es eso del Orlando? Pues Orlando era uno de los grandes caballeros de Carlomagno. Y claro, es uno de los grandes personajes que existieron, pero a partir de los cuales, como el Cid Campeador, se escribieron grandes epopeyas, utilizándolo como paradigma del gran caballero cristiano. Porque cuando Cervantes se inspira en esas novelas de caballería, en realidad lo que hace después es una parodia. Está parodiando esas grandes novelas de caballería que ya no estaban de moda en la época en la que Cervantes se va a Italia, están pasándose de moda esas novelas de caballería. Ya está más de moda Boccaccio, el Decamerón, lo ordinario, Entonces, eso quedaba como grandes modelos de los grandes caballeros que iban por el mundo luchando con grandes criaturas fantásticas y siempre buscando el bien, que quiere ser el Quijote, ¿no? Y Cervantes conoce toda esa literatura que llegaba al resto de Europa, de forma deformada, pero allí conoce las fuentes originales. Pero el Quijote es un hombre normal. Pero es que no se sabe nada de lo que hizo Cervantes durante casi 2 años, desde que llega a Roma, está unos meses al servicio del cardenal Acquaviva, se va, lo deja, no sabe por qué, si se peleó con alguien o si no le gustó, no se sabe nada. Se va, está por Roma 1 año sin que se sepa qué hizo, y aparece en Nápoles, que Nápoles era la gran ciudad de Italia en ese momento, porque era la gran ciudad en la gran base militar naval de los tercios españoles en el Mediterráneo. Nápoles era como Nueva York ahora, como era Sevilla, fue Sevilla un poco después. Era la gran ciudad cosmopolita, la gran ciudad. Cervantes debió fliparlo en colores. Tanto es así que luego de viejo quiso volver en el séquito del conde de Lemos, ya cuando Cervantes había publicado la primera parte del Quijote. Y él pensaba que se lo iba a llevar, porque él le dedica un montón de sus obras ya de adulto y de maduro, él se la dedica a este conde, buscando siempre el patrocinio. O sea, no eran dedicatorias gratuitas, era para ver si el conde aflojaba un poco también, y pagaba o hacía un poco de mecenazgo. Claro, Cervantes fue un gran logrero, quiso ser, Cervantes no tuvo un duro nunca, era un tipo absolutamente, pasó fatigas por doquier. Y quiso ir a Nápoles, y él pensaba que iba a ir a Nápoles de viejo, a lo mejor no habría escrito la segunda parte del Quijote, quién sabe, o la habría escrito allí. Pero el caso es que se quedó muy chasqueado cuando no lo incluyeron en el séquito del conde de Lemos para volver a Nápoles. Se quedó todo chino. Le habría encantado volver a Nápoles porque él estuvo en ese lustro largo que él es soldado de fortuna del rey de España, casi todo el tiempo está en Nápoles. Era un soldado en Nápoles, español, era un... Españolo. Entonces él
allí entra en contacto con una realidad extraordinaria. O sea, a los españoles los odiaban en Nápoles, pero también los querían y los necesitaban porque dejaban la pasta. Y se rumoreó, hay una leyenda, una de las tantas leyendas infundadas porque no hay forma de demostrarlo. Es que tuvo un hijo en Nápoles y todo. Es indemostrable. Y bueno, y lo cierto es que ahí se embarcan para ir a Lepanto, ¿no? Y esa es la historia. Cervantes llega casi a los 30 años había escrito, ¿sabes que había escrito unas letras? No. Había escrito unas letras antes de abandonar Madrid para recibir a la reina, es que no recuerdo el nombre ahora, porque Felipe II se casa varias veces, pues con la que luego le da el trono de Portugal, que ahora mismo no me acuerdo, Isabel. Pues, Isabel de Portugal. Isabel de Braganza era. No, espera, que te lo busco. Para el recibimiento en la entrada en Madrid de esa mujer, Cervantes, como miembro de... Cervantes se empieza a relacionar de jovencito, quiere relacionarse con los grandes poetas de la corte, porque él le gusta escribir. Nunca se plantea, hasta bien mayor, no se plantea vivir de la literatura. Realmente para él la literatura siempre fue un medio, como dice Jean Canavallo, su gran biógrafo francés. Siempre fue algo con lo que conseguir, mediante lo que conseguir otras cosas. No existía la figura del vivir, del vivir del vivir de la literatura, ¿no? Como hoy se entiende. Entonces escribe varios versos así, hay constancia porque son fuentes documentales de la época, recogen pasquines y opúsculos que se... ¿A quién te refieres? ¿A María Manuela de Portugal? ¿María I de Inglaterra? ¿Isabel de Valois o Ana de Austria? Creo que es la portuguesa, me parece. Vale. No estoy seguro. El cervantista que escuche esto quizás esté tirando de los pelos, pero pues cuando Cervantes tiene alrededor de 20 años, bueno, pues Felipe II establece la corte en Madrid. Madrid era una ciudad de medio pelo del centro de la península y de repente recibe la corte. O sea, eso cambió radicalmente la faz de Madrid. Por eso los Cervantes van a Madrid, después de haber rodado. Luego vuelven a Valladolid, luego Cervantes va a Valladolid de viejo. O sea, es que Cervantes tiene unas peripecias extraordinarias. Cervantes escribe la última parte del Quijote en un piso patera. No, es así de claro y de duro. Es acojonante. Imagínate la paz que pudiera abrir, además en los suburbios de aquel Valladolid que era la corte de Felipe III, donde ocurrían crímenes. De hecho, está involucrado como testigo de un crimen pasional, de un aristócrata que le pone los cuernos. Bueno, lo llaman a declarar, tienen múltiples... Su abuelo estuvo en la cárcel, su padre estuvo en la cárcel y él estuvo en la misma cárcel que su abuelo y que su padre. Entonces, Cervantes tuvo una vida muy difícil. Y el caso es que, pues eso, que llega a Nápoles y estamos aburriendo a nuestra audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que vamos a escuchar otra canción. Porque el Cervantes... luego, por supuesto, se ha glorificado su paso por la batalla de Lepanto. Bueno, pero porque es de las pocas cosas que se saben, ¿no? Pero claro, porque a posteriori sabemos que un soldado irrelevante y desconocido de entre los miles que lucharon cristianos en la Santa Liga, resulta que era Miguel de Cervantes. De hecho, en Naupactos hay una... Dice que en nuestra honeymoon planifiqué llegar hasta allí, pero era exigirte demasiado automovilísticamente hablando. Pues yo lo di todo, pero era demasiado, era una matada. Porque era bajar el Peloponeso. Hay una estatua de Cervantes en esa ciudad. Está en el Golfo está cerca de Patras y en el Golfo ¿Patras? Un beso desde aquí para Woody Allen. Esto debería estar grabándolo ahora mismo. Mira, te voy a poner una canción. Por favor, que no hable tanto yo, por favor. Y te voy a sorprender, ¿vale? Thank you, everybody. Now, please excuse me, I'm going to talk in English because this is too difficult for me. In Spanish, last time we came to Argentina, we had such a great time. And we had a great time in Mexico and Brazil also, and we felt like
It would be good for us if we had a special song that celebrated how much we think of the Latin American audiences and how much we think of you here in Buenos Aires as being a magical audience to play for, which every band in the world agrees. Whenever you say we're playing in Buenos Aires, everyone says that's the best place to play. And it's true. From Bono to Beyonce, they all say the same thing. And so we have we decided to write a song about the magic escape that a band receives when we come to Latin America. This is called Don Quixote. This is a new song. Where the people sing, ole,
Sí. porque yo quería acabar con esta canción. Pero bueno, ¿Has ¿cómo ha anticipado? podido pasar esto? Te has anticipado. Eso es la sincronía. Ya ves. Pues mira, Cuéntame. pues es que yo buscaba canciones relacionadas con Cervantes y con el Quijote, claro, Ujú. porque es donde más se ha creado. Y me hizo gracia encontrar esta canción de Coldplay que Poca gente la conoce, ¿eh? bueno, Y luego no la han sacado de estudio. bueno, pues fíjate, Coldplay no la ha grabado y este tema que te he puesto lo cantaron en Argentina. Sí. Y bueno, te iba a dar algunos datos sobre Coldplay, pero a lo mejor puedes hablar tú más. Pero bueno, te voy a decir alguna cosa. Que va. Ellos se conocieron en Londres en el University College, Chris Martin y Johnny Buckland, y reclutaron a los demás miembros del grupo, Guy Berryman y Will Champion. Y primero se llamaron Starfish y Pectoral. Pectoral, joder. Pero bueno, el 16 de enero de 1988 tocaron en The Laurel Tree en Camden. Y el 27 de junio del 99 tocaron por primera vez en la parte esta que hacen los festivales de grupos nuevos en Glastonbury. Y bueno, estuvo a punto de pasar algo que hubiera cambiado el mundo de la música, porque Chris Martin habló con Tim Rice Oxley, que no sé si sabes que es el cantante de King, y estuvieron a punto de cantar juntos en 1997. Joder, King mola. Pero... Bueno, y luego he leído una cosa que me ha hecho gracia, que es que en el 99, o sea, no habían sacado su primer disco porque fue en el año 2000. Parachutes. Eso es. Pues en el 99, Chris Martin despide a Will Champion, que era el batería. Decía que no sabía tocar y le despidió. Y luego le readmitió. Y no sé si sabes que en 2008, cuando sacaron Viva la Vida, un señor llamado Joe Satriano les acusó de plagio. Algo he oído, pero llegaron no sé a un cómo acuerdo, ha quedado... pues llegaron a un acuerdo privado y nadie sabe nada más. Uy, si llegaron a un acuerdo privado es porque... Es porque algo había, ¿no? Y bueno, con ese disco que me has dicho, ¿cómo era? Parachutes. Paracaídas. Ganaron un Grammy y ganaron los Brit y han vendido 160 millones de discos en todo el mundo. Han hecho números 1 simultáneos en Estados Unidos y en Inglaterra. Y fíjate, buscando versiones relacionadas con Cervantes y con el Quijote, he encontrado canciones de Plácido Domingo, de Ricardo Arjona, Bunbury, Van Dyke Parks. Ya sé con cuál voy a cerrar y no te lo voy a decir. Ah, vale, no me lo digas. Con versos musicalizados de Alberti, con un grupo que se llama Tenacious D, Thea Gilmore, Paco Ibáñez, Aute, Camarón. Tiene un tema donde hace alusiones al Quijote, pero no lo he encontrado. Necesito encontrar eso. Ana Belén y Víctor Manuel, Magnetic Fields, Mighty Sparrow, Jefferson Airplane. Yo doy mucha información por si alguien quiere buscarlo. Los 5 latinos. Un tributo al periodismo. Seventeen, que es un grupo de K-pop. No. Nick Kershaw, Gordon Lightfoot, Mago de Oz, en fin. La lista es interminable y solo te doy algunos datos porque es verdad que Cervantes, el pobre, no pudo ver esto en su vida, pero es abrumador. Por eso es tan bonito ese capítulo que le dedican en el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, donde Cervantes espera a Ponce. Es muy bueno. Y es muy emocionante que ese final, ¿verdad? Porque es muy verosímil, es decir... Bueno, tengo que decir que lo que pasa en el capítulo del Ministerio, si te acuerdas, es que unos ingleses le roban la primera parte del Quijote y entonces no está. O sea, no está. La copia del Quijote no está y Cervantes se enroca en que él solo quiere triunfar con el teatro y se pone a hacer, ¿cómo era esa? ¿Los baños de Argel, era? Los baños de Argel, que nunca se estrenó. Que nunca se estrenó, efectivamente. Y entonces los agentes del ministerio, para convencerle, ya solo se les ocurre porque no consiguen recuperar la copia que han robado los ingleses, entonces para convencerle de que vuelva a escribir
el manuscrito, le enseñan, le llevan a Alcalá en el año 2010 y le enseñan todo lo que ha surgido a raíz de él y lo ve a su alrededor como si fuera una película y es maravilloso. Pues eso del ministerio es injusto porque, de veras, cuando Cervantes publica la primera parte en 1605, si no me equivoco, la primera parte del Quijote, a diferencia de todo lo que le pasó hasta entonces en su vida, y ya te digo, murió 10 años después, tiene un éxito casi inmediato. O sea, de repente empiezan a imprimirse copias del Quijote, se acoge con mucha curiosidad, pero es que debemos a los ingleses el que el Quijote sea un fenómeno universal. O sea, no se lo debemos a los ingleses porque el Quijote per se es una maravilla, pero merece... Pero fueron los ingleses los que muy pronto, casi en vida de Cervantes, se hacen eco de la novela, hacen versiones, pero siempre citando y promueven la difusión del Quijote en el mundo ilustrado del siglo XVII ya. Sí. ¿No? Bueno, hay un Quijote de los Monty Python. Por eso te digo que en Inglaterra tuvo un eco que amplificaron de hecho, la mayor parte porque por no saber de Cervantes no sabemos ni siquiera el aspecto que tenía. Todos los retratos que se tienen de Cervantes son apócrifos, no son reales. No son retratos de Miguel de Cervantes. La única descripción física que tenemos la dio él en el prólogo de las novelas ejemplares. Creo que las escribe entre la primera y la segunda, las publica, porque las llevaba escribiendo mucho tiempo. Y las novelas ejemplares son utilizando un poco el modelo italiano de las novelitas cortas. Pero las novelas ejemplares las lleva escribiendo toda su vida y las aprovecha para condensarlas y publicarlas un poco al rebufo del éxito que tiene pero son los ingleses, fíjate. Los ingleses siempre han tenido una gran predilección por el Quijote. O sea, por el Quijote personalmente. Hubo un tiempo en el que en Europa, en la Europa ilustrada, en el siglo XVIII, en el que las novelas ejemplares eran más famosas que el Quijote. Ah, ¿sí? Sí. Qué curioso. Es muy curioso. Oye, ¿y te acuerdas aquella biblioteca que visitamos en Orgiva? Ahí, la biblioteca se llama Cervantina o de Cervantes. Sí. Había un montón de ediciones en muchas lenguas. Qué bonito eso. De Cervantes. De Finlandia, japonesas. No vayan a Orgiva, es una mierda de pueblo. No vayan. Por favor. No, es horrible. No, es horrible, no. No es bonito. No vayan a casa de Ibrahim. Tampoco. No, cállate, por Dios, que no nos oye mucha gente, pero en fin. Pues Cervantes, vamos a hablar de esta... Bueno, no, mentira. No es mentira, pero me estoy anticipando. Vale. Vamos a escuchar otra cosa y luego vamos a seguir esta conversación. Venga, si te parece vale. Correcto. Muy bien. Cuando a uno lo invaden las luces y las sombras del Quijote, no duda de que hay vida allí dentro, una vida que presta ritmo de bodegón al paisaje romántico de la caballería. No hay personaje, escena, situación o diálogo de la más alta historia que se haya escrito nunca en quien no siente cátedra de humildad o altivez la miserable vida, la prodigiosa vida de los seres humanos, la triste y deslumbrante máscara que reúne, en un solo bouquet de gestos, destrucción y plenitud, y sabe circular por la calle del desengaño como por un Edén de raras e impensables delicias, con la misma pagana displicencia que Venus recorriendo las salas etéreas del Olimpo. Locura, como no, más templada en el yunque del vivir cotidiano, de modo que, por arte de magia, esa locura se puede convertir en sagesse berlaineana, a poco que la muerte enseñe los colmillos más allá del espejo. Bueno, qué precioso poema acabamos de oír de nada más y nada menos de nuestro poeta, de Luis Alberto de Cuenca, que es maravilloso. Y entre esto y Coldplay... Oye, esto que dice Luis Alberto de Cuenca es muy, muy verdad, ¿eh?
Para mí el Quijote es el pueblo llano hablando de la vida. Es eso, y es una cosa que es verdad, que es que en España hay una gran distorsión o diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, eso es verdad. Y políticamente, socialmente... En todos los aspectos, sí. Y no es una cosa de ahora, es decir, no es una cosa del momento político actual, desde luego. Y creo que hay gente como Miguel de Cervantes que lo vio. Hay una frase que he encontrado que me gusta mucho, que dice en el Quijote, dice, cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces. El Quijote es un tratado de lo humano. O sea, sí, realmente, sí, absoluto. El Quijote es un poco es el conocimiento de las debilidades y flaquezas del hombre, pero también la comprensión. En el Quijote no hay un juicio muy severo sobre las debilidades del hombre. Sí. Todos, desde el principio se nos muestra que el Quijote está loco, pero empatizamos con él de una manera muy directa y muy natural. Estamos con él porque lo comprendemos. Porque para soportar la vida hay que estar un poco loco. Estar loco, porque la vida que rodea a Cervantes, a Alonso Quijano, es muy mediocre, muy vulgar. Pero bueno, ahí hay un reflejo de lo que pensaría Cervantes en Esquivias, ¿no? Bueno, es que hay que hablar de Esquivias, que nos perdonen si alguien nos oye de Esquivias, que tiene que ser un lugar maravilloso. Yo tenía una jefa que se llamaba Esquivias, en el RACE. Un saludo. Pero claro, Cervantes se casa bastante mayor para la edad en la que se casaban los hombres, sobre todo en aquella época. Se casa cerca de los 40, se casa porque Cervantes vuelve de... Bueno, se casa más joven que Cayetano Martínez. Sí, bueno, Cayetano se había casado ya antes. Cervantes tiene una hija, pero no con su mujer, no con Catalina de Salazar, que es con la que se casa una mujer a la que le saca más o menos 20 años. Una mujer muy joven cuando se casa con Cervantes, que no le da hijos. Cervantes ya trae una hija que... Pero la reconoció. La reconoce, nunca la reconoce públicamente, claramente, pero al final sí, de su vida sí que... Porque el tercer bloque lo vamos a dedicar a las Cervantas, a las mujeres de la vida de Cervantes, que explican muchas de las circunstancias de su vida. En penumbra de la vida de Cervantes. Y una de ellas es su hija. Cervantes muy probablemente sedujo a una mujer casada que era la que llevaba la mujer de un posadero, que cuando Cervantes vuelve de Argel intenta obtener un puesto en la corte, entonces sigue a la corte, va a Lisboa cuando don Felipe II es coronado rey de Portugal también, está en Lisboa, entre Madrid y Lisboa, etcétera, pasan unos años intentando ir a las Indias, intentando decir, mira, yo he estado casi 10 años entre luchar Lepanto, en Navarino, en La Goleta, en Túnez, he sido preso en Argel 5 años por el rey, por tal, me merezco un puesto. No lo tuvo, fracasó se frustraron esas esperanzas y su familia lo pasaba, no tenía un duro, porque su familia se arruina, lo poco que tenía lo empeña para sacarlos a él y a su hermano de Argel, total. Que Cervantes intenta pues un poco recompensar pero sigue viviendo en la casa paterna y es cuando escribe La Numancia, es cuando empieza a hacer sus pinitos en un teatro que ya está cambiando, está cambiando Lope. Entonces, él hace un teatro un poco más arcaico, más clásico en ese sentido, no es tanto la comedia que empiezan a hacer con el corral de comedia. Total, que la cosa es que se junta o se alterna en círculos intelectuales de Madrid y tal. Y ahí es donde seduce a una posadera y la deja embarazada. Vaya. Y tiene una hija que reconoce como sobrina. Al principio. Claro, es otra de las tantas cosas de Cervantes que están todavía ambiguas. Hay un consenso más o menos en que era su hija, porque realmente no pudo ser su sobrina de ningún modo, porque sus hermanas también tenían lo suyo, y luego vamos a hablar. No, es que la forma, el rol femenino de las mujeres de Cervantes, a lo largo de las mujeres de la familia de Cervantes, explica muchas de las cosas de la España de Cervantes. Y total, entonces él llega al matrimonio ya un poquito talludo, con una hija ilegítima de por medio, y él llega a Esquivias
arreglar, a imprimir unas obras que había dejado un amigo suyo de Madrid, tal, y que la mujer vivía en Esquivias, la viuda estaba en Esquivias, entonces la viuda le presenta a una rica heredera, porque la familia de su mujer tenía tierras. Entonces él se aposenta como un señor con tierras, con ciertas tierras, un pequeño terrateniente en la Sagra de la época. Se aburre como un mono, o sea, se va del tirón, o sea, él se quita de medio, él se vuelve publicano, como San Mateo, el recaudador de impuestos para la Gran Armada, invencible, precisamente para irse de acción. O sea, él así estaba. Pero ahí nace el Quijote. Ahí ya nace la semilla del Quijote. Y luego hablaremos también de una hipotética, es una especulación, por supuesto, conocimiento entre Cervantes y el Greco, que pudo darse, precisamente en Esquivias. En Toledo, sí. Pero vamos a hablar un poco también, porque ahora vamos a dedicarle este segundo bloque, vamos a intentar dedicárselo al Cervantes cautivo. Vamos. Oye, muy bien hacer... Cuéntame. Lo primero que voy a decir es que gracias a Amenábar por hacer una película de una cosa, de una parte de la vida de Cervantes que no se conoce. ¿Sabes cuándo estuvo de moda antes de ahora esa parte de la vida de Cervantes, la parte del cautiverio de Argel? ¿Cuándo? Te vas a empatar y vas a ver que España es ridícula en muchos aspectos. En 1859, claro. Cuando la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell decide declarar la guerra a Marruecos para, entre otras cosas, como cortina de humo, porque la cosa en España estaba que Hombre, a ver, contra los moros, ¿no? Entonces, se rescata la idea del Cervantes cautivo, pero de una forma muy diferente a la que lo hace. Porque es verdad que la promoción, yo he escrito un artículo en la Gaceta, eso te iba a decir, centrado más bien en la promoción, hablas de eso. En la promoción de esa película, me parece nefasta. Y de la forma de exaltar a Cervantes en cada época de la historia de España. Eso es, ¿no? porque en esa época, precisamente, el cautiverio de Cervantes en Argel se utiliza para construir el mito de Cervantes, gran mito del nacionalismo español. Claro. Cervantes españolísimo, macho, cristiano, que poco menos que evangeliza a los bárbaros moros de Argel, ¿no? Ese es el mito que se utiliza ese episodio para construir ese mito en esa época en la que pues se declara la guerra al sultanato de Marruecos, se conquista Tetuán, Prim se hace un héroe, etcétera, etcétera. Nuestro amigo Prim. Nuestro amigo Prim, que ya es parte de... Por favor, hay un capítulo que la gente lo escuche. Pero luego, fíjate, claro, ahora, en 2025, el cautiverio de Argel se utiliza, yo creo, de una forma mucho mejor, porque Amenábar, a pesar de la pésima y nefasta promoción de su película, centrada en la homosexualidad de Cervantes, de una forma, me parece, estúpida y banal, pero Amenábar... Me gustó mucho una cosa que me dijiste el otro día al salir de la película, que me dijiste, es que está en 2025... basar la personalidad de una persona en sus gustos sexuales, porque es verdad, pero esto no es tan siglo XVI. Claro, es decir, lo primero que quiero decir es que vayan a ver la película si pueden, porque es buena película. Es una buena película. Es mejor de lo que yo he leído críticas cinematográficas que decían que era plana. Me parece bastante bien. Es una aventura. Está bien enhebrada. Amenábar conoce el oficio de cineasta y lo demuestra, además. Una película donde hay pasta y está bien hecha, ¿sabes? Se ve que está muy bien hecha. Además hay toques sorrentinianos, como tú bien dijiste, con la música. El uso de la música es una cosa que Amenábar ha aprendido. Y además, porque Amenábar demuestra en la peli conocer muy bien lo que se sabe de esos 5 años de Cervantes en Argel. Y juega con ello, juega para construir una ficción, una fábula, porque al final es una película, es una fábula verosímil. Utiliza todo lo que se sabe de la información de Argel que escribió Cervantes para exculparse y a la vez como hoja de servicios para presentar en Madrid para que Damián algo que estaba mirando lo que me pasaba. Lo utiliza muy bien para construir un relato verosímil. Como película funciona maravillosamente. Además, y da una imagen de Cervantes muy buena, muy humana. Muy humana. Peca en algunos anacronismos, por ejemplo, eso. Lo de en el siglo XVI la identidad de una persona no basaba en torno a su sexualidad. Era bastante secundario con respecto a la religiosidad, respecto a la fe.
con respecto a, sobre todo a la fe. Era el plano que ocupaba todo, prácticamente todo en la vida de los individuos. La sexualidad era algo, bueno, secundario. Sí. Secundario no tanto, porque que te acusaran de sodomía en la España de la época era bastante... no era moco de pavo. Pero bueno, no era o sea, no se sostiene por ningún lado la idea de que es un gay reprimido. Y esas son fabulaciones no de Amenábar, son fabulaciones de la prensa y de la prensa que ha hecho la promoción. Efectivamente. Porque Amenábar te muestra una historia totalmente verosímil. Sí. O sea, no es tan extraño. Y además es una buena peli. Yo recomiendo que vayan a verla. Pero la época del cautiverio es muy buena porque igual que... Y además Amenábar yo creo, que juega con la idea... Hay muchos homenajes muy bonitos. Sí, hay un homenaje a Dostoyevsky, claramente. Sí. En el falsa ejecución de Cervantes, que eso no está probado. Ese dato de Amenábar... Eso es invento. Es una licencia. Pero está muy bien. No hagas spoilers, Vale, pero funciona de puta madre, porque funciona muy bien porque, porque te lo crees porque funciona en el relato coherente de la peli. El cura que viene a pagar los rescates con su escribano. Eso es maravilloso. Eso es precioso. Pero ves, claro, aquí con Amenábar, como no puede ser de otra manera, claro, es que estás hablando de Cervantes. Cervantes con 30 años cautivo en Argel no ha escrito el Quijote y nadie es capaz de decir que lo vaya a escribir alguna vez en su vida. Sí. Nosotros hoy, en 2025, lo sabemos. Claro. Pero juega muy bien con eso. No abusa de eso. Hay ciertos toques, las vacinillas de Barbero están por todas partes. Hay muchos detalles muy bien elegidos. Muy referentes y muy bien hechos. Con gracia. Sí. Y hay un homenaje a Dostoyevsky, claramente, porque es verdad, igual que a Dostoyevsky, la falsa ejecución y el destierro en Siberia hacen que nazca el Dostoyevsky escritor universal. Del mismo modo, el cautiverio de Argel hace que nazca el escritor universal que es Cervantes. Tú piensas que el Quijote, el prólogo del Quijote o la introducción es un moro que dice que... es un tipo que ha encontrado un manuscrito en árabe. Uh-huh. En árabe no, en ajamía, que es una palabra muy maravillosa que todavía existe. Perdón. Que es una palabra con la que los cristianos de la Reconquista del siglo XIV, XV y XVI denominaban a la lengua medio árabe, medio española, medio castellano, medio árabe, que utilizaban los árabes, los moriscos que se quedaban a vivir en los reinos reconquistados. La aljamía. Cide Hamete Benengeli es el que supuestamente narra las aventuras del Quijote. O sea, Cervantes demuestra una sensibilidad con la otredad, el fenómeno del otro, que es inusual y es muy moderno en la España, en el mundo de aquella época, ¿no? Y eso, sin duda, es una de tantas cosas que Cervantes se trae de su cautiverio, de Argel. ¿Qué es lo que más te gustó de la peli? Me gustó me gustó el uso de Amenábar, en lugar de hacer una cronología temporal pues Cervantes intentó 4 veces escaparse, tal, no sé qué. Construye un relato nuevo, construye un relato de ficción, pero usando para ello cosas que son demostrables. Por ejemplo, la pasión de Cervantes por el teatro. Y esa pasión de Cervantes por el teatro habla de su infancia. Cervantes probablemente conoció el teatro previo a Lope de Vega en Sevilla, en Córdoba. Probablemente vio a la compañía del gran Lope de Rueda. Lope de Rueda es la gran figura del teatro español del Renacimiento, hasta Lope, hasta el siglo de oro, ¿no? Y era un tipo que hacía teatro como lo hacían el teatro en la Edad Media, incluso en la Roma republicana, antes de los grandes teatros. Compañías que improvisaban. Sí, muy poca gente, hacían muchos personajes. Efectivamente, con poco atrezo, con nada de tramoya, nada de efectos, sino en un momento se cambiaban, hacían esto, lo otro, en un escenario reducido, nada de un corral. El corral de comedia ya implica un poco lo mismo que el teatro clásico, es decir, implica que surjan cosas por detrás, se utilicen efectos, música, sonidos,
nada, Lope de Rueda hacía un teatro muy básico. Y Cervantes es el teatro que él intenta hacer, que es a la vez muy básico y muy clásico. Por otra parte, porque es un poco... todo reside en los actores. Y eso lo utiliza Benavar en la peli. Sí. De una forma maravillosa, cuando Cervantes empieza a inventarse historias para los cautivos, para entretenerles. Sí. Les hace imaginar, les cuenta la misma historia 1.000.000 de veces. A veces mete algo nuevo, a veces dice algo... Pero entonces eso está muy bien hecho. Sí. Porque eso juega con una faceta de la personalidad de Cervantes y le hace hacer algo allí dentro que... Eso fue lo que Yo creo que hace un retrato... ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues a mí me gusta que hace un retrato muy humano de alguien muy joven que tiene muchas ilusiones en la vida y cómo su máxima aspiración es salir de allí para poder hacer alguna de esas cosas. Al final, libertad. Sí, al final no puede hacer la mayoría de las cosas que ahí expresa que querría hacer, pero bueno. De hecho, puede hacer muy pocas. De hecho, por eso el Quijote es un relato de frustraciones convertidas en sueños. Sí. Es decir, el Quijote solo lo puede escribir un hombre como Cervantes después de haber vivido una vida como la de Cervantes. Después de haberlo pasado mal. El Quijote no lo puede escribir un veinteañero, ni un treintañero. O sea, ni alguien que le haya ido todo muy bien. Exacto. El Quijote es la obra de un hombre así. Sí. Es un hombre cuyo mundo interior le movía a vivir una vida mucho más amplia que la que acabó viviendo. Sí. Porque Cervantes se casa en Esquivias con casi 40 años, está un año viviendo como pequeño terrateniente en Esquivias, va a Madrid habitualmente. Hoy de Esquivias a Madrid, a lo mejor hoy en coche acabará una hora, ¿no? De aquí a Esquivias. Hora y media. Sí, por ahí. Pero en aquella época, pues Cervantes iba y venía con asiduidad. Y aprovecha una peregrinación en la que va el rey Felipe desde Madrid a Toledo, aprovecha para sumarse en la comitiva y va a pirarse a Sevilla, donde tenía conocidos de la época de Lope de Rueda, de la época en la que él intenta, después de volver de Argel, intenta representar obras y tal, y se va a Sevilla y le ofrecen un puesto de recaudador de impuestos para la gran armada contra Inglaterra que estaba montando Felipe II. Y él acepta porque él pasa casi 10 años sin hacer vida de matrimonial, pues, porque su mujer estaba en Esquivias. Y estaba él se pasó un montón de tiempo entre Sevilla, Écija, Carmona, toda la zona, todo el curso alto del Guadalquivir, entre Sevilla y Córdoba, recaudando impuestos. Las pasó porque, claro, él iba a comisión, es decir, el Estado en aquella época, él no era un funcionario tal cual. El Estado... Tú recaudabas impuestos era como el y Imperio cuando Romano. Lo entregabas te daban algo. Eso, es decir, a ti te daba el Estado una licencia, una licitación. Tú licitabas el puesto de recaudador de impuestos. Tú llegabas al rey o a su representante y decías, pues yo te compro la licencia por 5 años para la gran armada. Entonces tú corres con todos los gastos a cuenta de unos futuros ingresos. O sea, como un autónomo ahora. Exacto. Cuando tú le vendes... Un beso a Ana y a Silvi. Tú cuentas con que... Pero claro, Cervantes probablemente era muy malo con las cuentas. Cervantes era un tipo muy honesto. Eso en la biografía de Jan Canavallo, que la recomiendo encarecidamente porque no me he leído muchas biografías. He leído a Jan Canavallo y a Lucía Mejías, que es un tipo que hizo una biografía muy chula en 3 partes en EDAF hace muy poco. Pero bueno, hay muchas biografías de Cervantes. Pero Jan Canavallo lo dice con mucho cariño, que Cervantes era muy honesto, pero era muy malo con los números. Entonces Cervantes perdió dinero y perdió mucha salud. Haciendo estas cosas. Porque Cervantes encima ni siquiera era el que tenía la licencia, era un subcontratado, es decir, un tío obtiene la licencia para recaudar impuestos. Es que no puede ser más la España de ahora. Y no recaudar impuestos. Qué barbaridad. Él recaudaba grano para almacenarlo y enviarlo a las costas de Portugal y de Galicia, donde se estaba abasteciendo la flota, que iba a ir contra Inglaterra. Entonces tenían unos plazos, claro, porque la flota tenía que luego se engrasaron y tal. Y Cervantes era un subcontratado. O sea, Cervantes, a cuenta de otro,
iba desde Sevilla, donde tenía su base, iba sobre todo a Écija. Entonces llegaba a un sitio, llevaba a Écija, que era un sitio muy rico en aquella época, lo sigue siendo agrícola, y llegaba, pues os tengo que requisar toda la producción anual de grano. Lo echaban del pueblo a pedradas. Claro, es que unos años antes le habían requisado y todavía debían, o sea, la corona debía dinero a un montón de propietarios en Écija. Te llega aquí un fulano y dice, no, otra vez, que te tengo que recaudar y me lo tengo que llevar. Espera, ahora voy. Le llamaron un pitote, tuvo que estar en la cárcel porque uno le acusó de que había hecho malversado las cuentas. Tuvo varios problemas de malversación de cuentas, de los que de todos sale, pero le cuesta mucho demostrar su inocencia, lo acaba demostrando. Pero Cervantes era un don nadie, no tenía amigos que intercedieran por él y dijeran, no. Yeah. Entonces tuvo que apencar mucho. Y de hecho, en su última gran estancia en la cárcel de la calle Sierpes de Sevilla, que era en la cárcel de la cárcel real de Sevilla, era un sitio, uno de los grandes sitios. La Sevilla era lo que había sido Nápoles un poco antes, o sea, era el gran emporio del mundo, era un sitio donde todos los sinvergüenzas, caraduras, criminales, gente de dinero, todos estaban allí. Porque una vez al año llegaba la flota de Indias, cargada de oro y plata, y había corrupción por todas partes, y Cervantes estaba por allí. Debe estar en la cárcel. En la cárcel había el Reverte en El Sol, ¿no? ¿En qué novela? Del Capitán Galatriste, en El Oro del Rey. Ajá. En El Oro del Rey describe el ambiente de la cárcel. Sí, de Sevilla. sí. Y la describe muy bien, porque era un sitio como hoy podría ser a lo mejor una cárcel en, yo qué sé, pues en Quito o en Bogotá o en Río de Janeiro. Sitio donde hay sus mafias, sus historias y Cervantes estaba allí, y allí probablemente empieza a escribirlo, vamos. Y le cuesta mucho salir de allí, le cuesta mucho limpiar su nombre, porque todos los jueces estaban comprados, o sea, desde Madrid dieron la orden de sacarlo y tardaron muchos meses en ejecutarla, porque probablemente el juez estaba esperando a que Cervantes le deslizara por debajo algo, no tenía ni para dónde caerse muerto, ¿de qué le iba a dar? Y lo pasa muy mal. Qué fatiguitas, ¿eh? Y pasa muchas fatigas hasta que vuelve a Madrid, pero de Madrid se acaba otra vez a Valladolid. Y es donde empiezan a publicarle la primera parte y le empieza a escribir la segunda parte, pero toda esa parte de la vida de Cervantes hasta que vuelve otra vez a la corte y ya se establece con su mujer ya como casi cincuentón. O sea, es una parte también con muchas sombras, porque hay muchas sombras en la vida de Cervantes. Y es muy curioso, ¿no? Y vamos a hablar, para acabar este bloque, de una cosa que me dijiste antes. ¿Sí? ¿De qué? Del apellido. Ay, es verdad, porque Cervantes era Miguel de Cervantes Cortinas. Cortinas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con los de Saavedra? Hay diversas hipótesis. Hay una hipótesis que en el siglo XIX, con la exaltación patriótica, era la que se aceptó, que es que Saavedra era un apellido de un linaje de su madre gallego, de cristianos viejos. Entonces lo limpiaba de toda sospecha a Cervantes y lo vinculaba con la nobleza antigua, visigótica. Pero en realidad, muy probablemente, el Saavedra lo adoptara Cervantes después de venir de la fe. Como el Cid. El Cid se gana el Sidi en Sevilla. Es verdad. Sirviendo al rey de Sevilla, musulmán, le llamaban Sidi, que es señor. Pues el Saavedra, en el árabe del norte de África, de la época, a lo mejor sigue siendo así, significaba el manco. Fíjate. Y probablemente fuera el nombre porque Cervantes, como siempre defendió Cervantes, muy probablemente lo que fuera durante los 5 años que estuvo de cautivo, fuera un paseur, que se llamaba. Era un tipo que, siendo cautivo de los principales, porque todos los cautivos que llevaban cristianos a Argel los dividían en 2 clases. Los cautivos del común, que eran los que eran don nadies y nadie iba a dar un duro por ellos. Pues esos se vendían al mejor postor y trabajaban como en la ciudad y como esclavos, y si se querían escapar, pues muerte y fuera. Y
los cautivos principales que se los daban a los señores, a los rais o al bajá directamente. Y eso, claro, eso los tenían los rais o el bajá porque esperaban sacar un partido económico de ellos, porque eran gente principal. Como Cervantes llevaba un documento, una licencia firmada por Juan de Austria, lo tomaron por principal. Y él se aprovechó de ello. Entonces, claro, le vino bien por un lado y mal por otro. Mal porque pidieron mucho dinero por su rescate, por eso tardaron tanto su familia en recaudar el dinero y tal. Y bien porque a él le permitió... Leí una cosa sobre... porque el dinero para el rescate te lo daba el Estado según cómo... Te podía subvencionar. En qué posición estuvieras. Y cómo me lo contaste tú el otro día. Sí, que su madre, Leonor de Cortinas, se hizo pasar por viuda. Por viuda un par de veces, porque si eras viuda, se supone que tenías menos recursos, pero el Estado te daba más dinero, que luego tenías que devolver, pero te adelantaba dinero para rescatar a tu hijo o a quien tuvieras allí. Los préstamos ICO. Eso es, sí, un poco. Sí. Y intentó, su madre, ahora vamos a hablar de las mujeres de su vida, su madre luchó mucho por sus hijos para sacarlos de allí, pero que sus posibilidades eran muy pocas, porque era gente muy pobre, gente con muy poco dinero. Y entonces Cervantes se aprovecha de esa condición de hombre principal para hacer networking, para hacer amistades, porque claro, allí estaba con para gente luego cuando volviera. Allí en los baños de Argel, como hombre principal, como cautivo principal, podía relacionarse, podía acercarse a gente que en España ni le miraría por la calle. Entonces, la idea suya era hacer, probablemente, esto es especulación, pero es muy razonable, es quizás más razonable de que fuera gay. Es muy razonable que Cervantes intentara ayudar a gente pudiente, porque Cervantes organiza 4 intentos de fuga en esos 5 años. De los 4, él, que fracasan, se hace responsable único. Y de los 4 sale indemne. Es raro, porque Hassan Bajat era muy sádico. Se tiene constancia de ello. Entonces, probablemente Cervantes estuviera compinchado con alguien cercano, algún rais, algún tipo influyente cerca del Bajat, para sacar a cristianos principales de Argel, repartirse la comisión, y Cervantes, además de la comisión, que no le valía para nada, Cervantes tenía libertad para moverse por Argel y además ganaba estímulos a su favor para cuando volviera a Madrid. Claro. Porque Cervantes quería ser escribano de la corte, quería ser algo, tener un puesto o en las Indias o en la administración de... Quería irse a las Indias, ¿no? Entonces, muy probablemente hiciera labor de networking. Por eso manda a su hermano. O sea, hay un momento en el que se pueden rescatar, su familia reúne dinero y tal, y es Rodrigo, su hermano, el que se va, y probablemente con la idea de que o bien arme una expedición de Mallorca, en las Baleares, de rescate. Por eso en Argel hay una cueva en la que se supone que estuvo Cervantes 6 meses junto con un grupo que los traiciona un renegado de Melilla. Esa historia también sale en Amenábar. Y Cervantes, pues está allí. Y Cervantes habla con mucha gente y es ciertamente conocido en Argel. Su nombre se suena, lo conocen como el Manco. Saavedra. Entonces Cervantes, cuando vuelve a España y empieza a publicar, empieza a hacerse un nombre, utiliza el Saavedra castellanizado como nombre de guerra, digamos. Para mí está clarísimo que es así. Nunca antes firma con ese nombre hasta entonces. Hombre, es evidente. Para mí es evidente. Pero bueno. Claro, esto no hay pruebas, ¿no? Pero te lo pueden confirmar. Eso es, pero yo creo que está claro. Es por eso. Vamos a escuchar una otra canción y vamos a dar paso al bloque último, ¿verdad? Vale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues esta canción se la voy a dedicar a mi padre. ¡Ole! Pero bueno, pues... y vas a saber por qué. Porque es melancólica y nostálgica. Y es Julio Iglesias. Ya sé cuál es. Soy de aquellos que sueñan con la libertad,
capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Bueno, esto tenía que estar aquí. Es evidente. Era muy fácil. Porque hemos escuchado a don Julio Iglesias. Bueno, porque es una canción preciosa. Es preciosa. Que nos encanta. Sí. Y si quieren saber más, que busquen nuestro capítulo de Julio Iglesias. Que nos quedó muy ¿verdad? bien. Claro. Muy bien. Así que no damos más detalles. Vale, pues maravilloso. Me has vuelto a joder la última canción. Pero ya no lo hago más. El cierre. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Y ahora vamos a regalarle a nuestros... Oye, no, espérate. Vale. No, por favor. Porque sonando esta canción me he acordado de mi frase favorita del Quijote. Es que elegir una frase del Quijote es como elegir un grano en la playa. No, se puede. Y bueno, tengo que decir una cosa para que lo sepan los oyentes, porque supongo que no todo el mundo habitualmente visita cárceles, pero yo sí. Entonces, no preguntéis. No preguntéis. Entonces quería comentar que debió haber algún director general de prisiones o algo parecido, un poquito sádico, porque el pasillo principal de algunas cárceles se llama Calle de la Libertad y cosas así. Eso es una putada, ¿eh? Sí, pero hubo alguien con muy buen criterio que se dedicó a decorar las cárceles por dentro con dibujos y frases tomadas del Quijote.
Y bueno, de ahí en una de ellas, y no puedo dar muchos datos, hay un dibujo de Don Quijote de rodillas delante de Dulcinea y está esa frase maravillosa de tengo determinado entrar en el Toboso a tomar bendición de la sin par Dulcinea. Y en otra, que tampoco puedo decir, pero está en Madrid y Felipe González fue hasta la puerta. Bueno, me has dado muchos datos, ¿eh? ¿Con un Talavera? ¿O Barrio Nuevo? Bueno, pues allí dentro hay un patio precioso con unas ilustraciones acerca de ese pasaje tan bonito en el que Sancho teme a la oscuridad de la noche y el Quijote le anima y le contesta que sin oscuridad no pueden lucir las estrellas. Eso es verdad. Además, creo que, no sé si es ahí donde Sancho le viene a decir, más o menos, que estando con él, el miedo es menos. Sí. Sí. Y entonces, si quieres, me dices tu frase favorita. Vale, pues mira, la tengo reciente, porque hace ya 10 años que me di el Quijote, tengo que volver a leerlo. Además, mis padres me regalaron hace ya 20 años, porque cuando se publicó la segunda parte, con motivo del 400 aniversario de la primera parte del Quijote, en 2005, me regalaron mis padres una edición que editó la RAE con círculos de lectores, maravillosa, gloriosa, en 2 tomos. Uno era el Quijote y otro era La España de Cervantes. Qué bonito. Y claro, tiene un montón de notas, es un lujo. Y tengo que leérmelo otra vez. Pero mira, lo tengo reciente y es muy breve. Es cuando dice Don Quijote que a la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera en verdad. Porque es así. Es decir, el Quijote es un español un español abandonado. Sí. Igual que los españoles de 2 de mayo. Igual que los españoles de ahora. Los de ahora. Los valencianos de la Dana, los españoles del 11M, son gente a los que las instituciones públicas, el poder, ¿no? Los que gobiernan, antes eran los reyes dinásticos, ahora pues son los presidentes de gobiernos, etcétera, autonomías y alcaldes, aquí cualquiera es un capitán general, te dejan solo cuando pasa algo chungo. Sí. Y pues bueno, pues el Quijote es esos españoles. Es decir, el Quijote, como decía Jean Canavallo, es un poco, habla de todos los españoles, de cada español, de todas las épocas. Es un hombre solo ante un mundo tan feo y vulgar que tiene que inventarse molinos gigantes para poder... Como dice Julio Iglesias, que presume de ser español, ¿dónde va? Aunque no hay mucho de lo que presumir, también te digo. Pero no bueno, puedo presumir, como dice. Pero se puede presumir de Miguel Cervantes, eso seguro. Aunque él tampoco presumió mucho, porque tampoco tenía de dónde. ¿Y la tuya? Pues mira, es la que dice: por la libertad, así como la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Eso es verdad. Eso, mira, un gran español como Nino Bravo escribió una canción sobre eso. Es verdad, sí. Pues mira, dicho esto tan bonito, vamos a regalarles a nuestros oyentes pues otra cosa. ¿Otro poema? Sí. Vale. Oh, Don Quijote, viejo paladín, gran bohemio, en vano la muchedumbre absurda y vil se ríe de ti. Tu muerte fue un martirio y tu vida un poema, y los molinos de viento se retorcían, oh, soberano mío. Siempre adelante, siempre, protegido por tu fe, montado sobre ese fantástico corcel que me encanta, adelante, sublime, quisquilloso. Las omisiones de la ley son más numerosas y grandes incluso que antiguamente. ¡Hurra! Nosotros te seguimos, nosotros, poemas santos de cabellos teñidos por hojas y flores. Condúcenos al asalto de la elevada fantasía. Asimismo, y a despecho de toda traición, flameará el estandarte alado de la poesía sobre el cráneo encanecido de la inepta magia.
oyéndote, oyendo este poema de Paul Verlaine, de uno de los grandes simbolistas franceses. Yo creo que los españoles, desde el siglo XVII, hemos dado por hecho a Cervantes y al Quijote. Sí. Forman parte de nuestro paisaje, aunque casi nadie se lo lee. Pero creo que son los extranjeros los que más y mejor penetran en lo que es el Quijote. Y me estaba acordando de Hopper, de Edward Hopper. Se conocen muchísimos, pues, digamos, el gran pintor del siglo XX. Sí. Pero Edward Hopper estuvo en España unos días, una semana o dos, antes de ser famoso, en los años 20, antes de la Guerra Civil. Y Hopper luego en América pintó un Quijote, que es Don Quijote y es Don Rodrigo en el Guadalete, y es ese español montado a caballo, pero no tiene nada de glorioso ni de bélico. Es el Quijote, o sea, es la tragedia de ser español. Eso. Es un picador, le falta el bacín. El picador siempre, a mí la figura del picador siempre me ha parecido el Quijote, sí. Clarísimamente. Y... Uy, me interesa este tema de ahora. ¿Sí? Sí. Porque vamos a hablar de las mujeres de Cervantes, de las mujeres de la vida de Cervantes. Porque las hubo, y muy importantes. En este acercamiento a la vida de Cervantes, un poco, bueno, pues yo qué sé, un poco caótico, pero también intentando hablar de otras facetas de don Miguel de Cervantes y Cortinas, están las mujeres, las Cervantas, porque Cervantes no fue un hombre apasionado y mujeriego como Lope, por ejemplo, como Quevedo también hubo. Entonces, la sexualidad de Cervantes es uno de esos puntos ambiguos. Pero no importante, como hemos dicho. Eso es, sí, no era Lope de Vega, no era un garañón. Uh-huh. Pero bueno, era un hombre bastante comedido para la época y tenía bueno, al final no es que viviera no es que le hiciera de sus hijas y cuñadas y tías y sobrinas una fuente de ingresos, pero en la España del siglo de oro existía una fórmula, a pesar de lo que era la España del siglo de oro moralmente, ¿no? Una fórmula mediante la cual un hombre podía establecer relaciones, un hombre soltero, establecer relaciones con una mujer también soltera, incluso dejarla embarazada, pero desligarse de esas relaciones, de su responsabilidad, de sus obligaciones, ¿no? A cambio de un dinero que le pagaba al establecido familia, al tutor legal, que solía ser el padre de la muchacha. Entonces, ese tipo de relaciones las mantienen tías de Cervantes, las mantienen hermanas de Cervantes y las mantiene sobrinas de Cervantes y su hija. Y entonces, claro, te podías tener a un hombre dándole dinero a la familia durante años, al retortero, ¿no? Embromado con el asunto. Y es que Cervantes, de hecho, el escritor más famoso de la época y más exitoso en vida, que era Lope de Vega no podía vivir de la literatura. Lope de Vega tenía que vivir como clérigo que se hizo ya al final de sus días, de una sinecura, como se decía, un carguito eclesiástico mediante el cual pudiera tener una renta que le permitiera vivir, porque hay que tener en cuenta que los autores de comedias, que era el género por antonomasia de ese momento, del siglo de oro, vendían su obra en bruto, digamos, a los productores, que eran los que se encargaban de representarlas. Entonces era el que mandaba el productor. Efectivamente. Entonces eso lo empieza a cambiar un poco Shakespeare en Inglaterra, montando su propia compañía, para un poco, no solo para tener mayor control creativo sobre su obra, sino para ganar más dinero, para saltarse el paso de intermediario. Claro. Pero en el caso de España, pues eso impedía que los autores fueran, por mucho éxito que tuvieran, fueran económicamente independientes. Entonces, Cervantes ni siquiera era exitoso. Entonces, claro, incluso de lo que más vendió, que fue de la primera parte del Quijote, no le daba para vivir de eso. Bueno,
como ahora. Claro, creo que solo Pérez Reverte ha vivido de la literatura en España. Así que, pues eso es lo que hay, ¿no? Bueno, que quería recordar 2 películas. Una, el Quijote del año 92, dirigido por Gutiérrez Aragón, porque el guión es de Camilo José Cela, y los intérpretes son Fernando Rey y Alfredo Landa. Y es una película con mucha enjundia. Muy buena versión. Y quería recordar ese Quijote que vimos de Albert Serra tan loco. ¿Cómo se llamaba la película? Pero eran 2, el Quijote hablando en catalán como el Tirando Blanc de Valenciano. Sí. Y su Sancho gordito. Y era todo el rato, pues, era Don Quijote como muy el Robin y Marian de Sean Connery. Sí. Pues un poco así. Un poco mayores y abandonados. Sí. Y bueno, Soldados viejos y estropeados, como se llamaba la revista que recibió mi padre antes. Pero es una película divertida. Y bueno, pues yo creo que para empezar la temporada está bien, ¿no? Para abrir boca, ¿no? Habrá sorpresas. Con sus cosas técnicas, pero bueno, ya nos dirá la gente después del montaje, ¿no? Bien. Y ya nos vemos pronto, ¿no? Claro. Nos vemos... en semana y media. Por ahí, ¿no? Sí, además es la primera vez que Noches Áticas va a hacer una salida fuera del plató. Sí. Que es nuestra casa. Eso nos pone nerviosos, pero a la vez gozosos. Bueno, los invitados están más nerviosos que nosotros, yo creo. Así que, pues nada, encantado, señorita. Encantada. Y te emplazo a la siguiente. Vale. Pues qué guapa eres, ¿no? Atravesé la eternidad y descubrí tras de una nube alguien, un caballo con alas viene hacia mí. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un tractor, harto ya. Quiso cambiar el mundo por su sueño. No comprendieron, se rieron de él. Dulcinea le
Sancho Panza montaron un negocio, una tienda de accesorios para el tractor. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un tractor. Harto ya. Hiciste bien en quedarte aquí, en este valle de paz. Todas las cosas que allí ya no están acompañan tu soledad. Todo lo bello lo he visto aquí, no necesitas más. Tal vez quieras venir conmigo en este viaje infinito. Vente conmigo, buen Rocinante, a descubrir lo eterno. Bate tus alas al viento, iré contigo más allá.